de Nauco, así como con esta hermosa alianza con la Academia Nacional de la Historia. Les damos la bienvenida a este gran ciclo de conferencias, del que estamos muy orgullosos y del que tenemos récord de personas inscritas y de asistencia, lo cual es una muy buena señal. Se trata de grandes polémicas históricas, la independencia, en este caso. Ahora les presento a Carole Leal, con quien les dejo y quien irá presentando a cada uno de los conferencistas en los días siguientes. Hasta luego. Carole, es tu turno. Ahora sí, me habían silenciado el micrófono. Buenas tardes a todos, que conozco. Es un honor realmente para el Museo Quinta de Nauco como para la Academia Nacional de la Historia, la extraordinaria acogida que ha tenido este ciclo de conferencias que hemos titulado Grandes Polémicas vinculadas en este caso al proceso emancipador. Pues como es bien conocido por todos ustedes, muchas de las acciones del Libertador que examinarán tanto el doctor Elías Pino Iturrieta hoy y dentro de 2 semanas la doctora Inés Quintero, así como la participación de los legisladores británicos en el proceso emancipador, en la guerra de emancipación, e incluso la instalación de esa junta en Caracas el 19 de abril de 1810, han suscitado diversas disputas e interpretaciones. Y de eso se trata este ciclo, examinar esas disputas y esas interpretaciones, que son los tópicos que realmente vamos a terminar abordando durante este ciclo. Yo quiero cerrar dándoles las gracias a todos ustedes que están aquí, presentes virtualmente en distintos usos horarios, porque estamos en distintos usos horarios. Y eso constituye realmente un estímulo y un reto muy exigente para quienes nos dedicamos al quehacer histórico. Y finalmente voy a tener el inmenso, pero inmenso placer de presentar al doctor Elías Pino Iturrieta, bien conocido por todos, pero sin embargo quiero hacer una presentación muy especial de él. El doctor Pino Iturrieta es una persona que no rehuye de las responsabilidades, no ha rehuido nunca de las responsabilidades, ni de las políticas, ni de las académicas, como tampoco rehuye de las polémicas. Y hoy tendremos una buena polémica aquí, al hablarnos de algunas acciones de Simón Bolívar en relación a la proclama de la guerra-muerte. El doctor Elías Pino es historiador de larga trayectoria, con un doctorado en Historia del Colegio de México y autor de una inmensa bibliografía. Voy a citar muy poca. El Divino Bolívar, porque el Divino Bolívar lo tendremos hoy presente aquí, ideas y mentalidades de los venezolanos, la Venezuela metida en cintura, la independencia a palos, etcétera, etcétera. Pero además, el doctor Elías Pino Iturrieta es un columnista de opinión incisivo y un tuitero, como ya lo debe haber visto, implacable. Y finalmente, quiero decir del doctor Elías Pino que actualmente es el presidente de la Fundación para la Cultura Urbana. Doctor Pino, la palabra es enteramente suya y de verdad, gracias por estar hoy con nosotros. Palabra. Empiezo ya, y me están oyendo, supongo. Sí. Bueno, pues lo mismo, lo primero es lo primero y lo más importante. Muy contento de estar aquí. Creo que estas son iniciativas de mucha trascendencia. Este es un tiempo de pensar y de repensar muchas situaciones y hay lugares que se han dedicado a ello, en especial en las últimas décadas, digámoslo así, la Academia Nacional de la Historia. La Academia ha trabajado muchísimo el entendimiento de la actualidad, la manipulación que se ha hecho del pasado, preocupación por la Colombia, 1827, aprender a edificar una república moderna, liberal, el culto a... Por favor, apaguen el micrófono. La primera edición es de 1969. Hay algo allí que está actuando la sociedad democrática de... Ahora sí puedo, ¿no? Estoy otra vez en comunicación. ¿Me oyen? Sí, lo estamos oyendo. Oh, muy bien. Nada, lo que decía, que estas son ocasiones
para hacer revisiones y la academia se ha ocupado muchísimo de hacerlo. Yo creo que 10, 15 años, en los 10 o 15 años últimos, la academia ha acogido todo tipo de polémicas y todo tipo de versiones sobre el pasado, partiendo de la preocupación por los problemas de la actualidad. Y dentro de esa orientación se inscribe este ciclo, que por fortuna han promovido Carol Leal, nuestra actual directora, con la compañía de Inés Quintero, la anterior directora, y con la acogida de la Quinta de Anauco, el Museo de Arte Colonial. De manera que tenemos muy buena ocasión y muy buen espacio, pero también mucho público. Lo del público se explica, pienso yo, por la atracción que ha tenido la historia. Últimamente, hace muchos años, cuando había una elección presidencial, nos entrevistaron a Inés y a mí, unos periodistas que vinieron de España, del país. Y yo lo he recordado mucho y lo he repetido muchas veces. Inés dijo que de pronto aquí en Venezuela la historia era muy importante porque la consideraban como un manual de autoayuda. Pero la verdad es que no es un manual de autoayuda, sino una necesidad de entendimiento que se escapa de los confines del presente y nos conduce a mirar de manera diversa el pasado. Y de eso se trata en términos generales y específicamente hoy de algunos puntos neurálgicos de la época dorada de la historia de Venezuela, o de lo que se ha considerado como la época dorada de la historia de Venezuela, que es la independencia. A mí me toca, dentro de esa época dorada, entre comillas, referirme a un tema escandaloso que no ha sido escandaloso. La proclama de guerra a muerte. Yo creo que allí está un punto importante para comenzar la conversación. ¿Cómo es posible que a la sociedad venezolana una orden de matanza general no haya creado preocupación? Usted, es como si dijeran hoy, maten gochos y merideños trujillanos y gochos de Venezuela con tal con la muerte aun siendo indiferente. Bueno, esto es una locura muy grande. Bueno, es exactamente algo parecido está ocurriendo cuando comienza la independencia. Y lo que llama la atención es, por supuesto, cómo pasamos de puntillas frente a ese suceso. No nos preocupa, no nos alarma, no tiene importancia. Desde luego que la razón es evidente. El culto a Bolívar ha tratado de ocultar la alarma que debería provocar cualquier genocidio, cualquier holocausto, fuese de cualquier naturaleza y de cualquier época. La historiografía que se desarrolla en Venezuela a partir de 1830, para poner como arranque la fecha de la muerte de Bolívar, ha sido una historiografía apologética y en ese sentido pues ha servido para ocultar un entendimiento veraz, un acercamiento verosímil a las cosas que pasaron entonces. A esa historiografía apologética se le ha unido la propagandística y tendenciosa dirigida por el comandante Chávez y por sus acólitos, que es también un intento de cambiar los recuerdos, pero en muchos casos sin meterse de lleno con lo que fue la historiografía tradicional apologética. La tienen como recurso. En el caso que nos ocupa hay un autor fundamental, venerado por el pensamiento venezolano, que es Vicente Lecuna. Vicente Lecuna es uno de los historiadores bolivarianos más fervorosos. Se detiene en los aspectos fundamentales para hacer un catálogo. Un libro suyo se titula así, de errores y calumnias contra Bolívar. En este asunto de los errores y de las calumnias se detiene en el decreto de guerra a muerte y dice que solo la ceguedad partidaria no puede entender exactamente la importancia, la trascendencia y la necesidad que tenía el decreto de guerra a muerte. Yo creo que la ceguedad partidaria debería encabezarla el propio Lecuna, pero por fortuna eso ha cambiado por una sola razón. Algo de eso comentaba yo ayer con Carol Leal cuando hablamos por el chat, por el Zoom. La historia no cambia, pero sí cambian los historiadores. En la medida en que la ciencia histórica evoluciona y en la medida en que las necesidades del presente obligan a mirar de manera diversa el pasado, las escuelas en vigencia hacen un acercamiento diverso de las cosas que sucedieron. Y eso es exactamente lo que está pasando. Un famoso historiador, filósofo de la historia italiano, muy venerado por nosotros los historiadores, Benedetto Croce, dice: toda historia es historia contemporánea.
Es decir, se hace desde las urgencias de la actualidad, con el método y con la técnica que la actualidad provee. Y el método y la técnica que la actualidad proveen, en este caso, conduce a un entendimiento distinto de sucesos del pasado. En este caso, el que nos ocupa o el que nos va a ocupar en adelante es la guerra-muerte. Esa sería una especie de explicación genérica que me permite a mí arrancar ya con el tema específico que nos ocupa. Para acercarme al punto ya tratando de tocar tierra, yo voy a plantear el siguiente postulado. ¿Qué ocurre a partir de 1810 o de 1811 en Venezuela? Ocurre una revolución. Pareciera que yo no estoy diciendo nada nuevo, porque esa historiografía apologética y también la chavista, la revolución. Yo estoy mirando esta revolución como un caos generalizado que hace que los promotores de lo que fue la independencia pierdan la partida y necesiten recuperarla desesperadamente. Es decir, no se trata sino de ver cómo los blancos criollos hacen una modificación del gobierno, un intento de revolución que en definitiva va contra ellos. La revolución de independencia no es una revolución para cambiar los principios, los usos, los entendimientos de la vida, hacer que la ilustración penetre en el seno de la sociedad venezolana y que todos seamos hermosos, buenos, pacíficos, prolíficos, iguales y libertarios, sino para proveerse del poder. Eso es perfectamente plausible y perfectamente comprensible. Esos personajes que hoy vemos en las estatuas tenían un empeño en 1810, 1811 o quizá antes, desde la última década del siglo XVIII, hacerse del poder. Vamos a aprovechar este desequilibrio que ocurre en España, vamos a aprovechar la decadencia del imperio y nosotros vamos a ocupar ese lugar. Eso es perfectamente legítimo y perfectamente comprensible, en lugar de pensar que están sentados en una tertulia leyendo a Montesquieu y diciendo que van a dividir los poderes y porque todos vamos a ser iguales y equitativos en el futuro. Eso es una idea muy angelical de lo que entonces pasó. Lo que entonces pasó fue lo siguiente. Yo, blanco criollo, voy a ocupar el lugar que considero que merezco. Yo voy a reemplazar a los antiguos dueños para hacer lo que me falta hacer de dueño. Ya lo soy en la mayoría de los casos y en todos los ámbitos, pero me falta el poder político. Y para eso yo les anuncio eso el 19 de abril y lo declaro formalmente el 5 de julio. Lo que sucede es que esa mutación provocada por los blancos criollos y especialmente por los llamados mantuanos se va contra ellos. Hay una revolución que va a permitir el ascenso del pueblo. Y el ascenso del pueblo no está en el programa de los blancos criollos. Y el ascenso del pueblo los va a llevar al caos y los va a llevar a determinaciones drásticas. Y en el ámbito de esas determinaciones drásticas se va a encontrar el caso del decreto de guerra-muerte. Hay un caos generalizado. El propio Bolívar lo dice. Hay una carta del año 14, inmediatamente después de estos conflictos sobre los cuales nos vamos a detener, que está escrita, que está recogida por Caracciolo Parra Pérez, un gran historiador, en su libro Mariño y la independencia de Venezuela. Ahí dice Bolívar, en relación con la independencia, una devastación universal ejecutada con el último rigor ha hecho desaparecer a Venezuela. Ha hecho desaparecer del suelo de Venezuela la obra de 3 siglos de cultura, de ilustración y de industria. Todo ha sido anonadado. Ahora, dentro de todo lo que ha sido anonadado está la privanza y el influjo de los blancos criollos, es decir, de los que hacen una revolución para convertirse en los controladores de la sociedad y se encuentra con la sorpresa de que esa sociedad se les va de las manos y no pueden
en ningún momento, que no sea por la fuerza o por la violencia, hacerse de ella nuevamente. Ya la tenían desde el poblamiento, progresivamente la fueron teniendo desde el poblamiento, se les ha decretado como padres de familia y como dueños de la sociedad por la ley canónica desde 1687, y ahora esto se le va de las manos por la razón de que todo ha sido anonadado, lo dice el propio Bolívar, y ese todo ha sido anonadado en este momento se refiere, o quiero yo que se refiera a ellos. Porque ¿qué es lo que ha sucedido en Venezuela? Un caso muy espectacular, muy peculiar más bien, muy exclusivo. Se ha roto la legalidad. Eso tampoco es nuevo, pero no solo se ha roto la legalidad de la monarquía, sino también la legalidad de la república. El ensayo republicano desemboca en el desafuero de Monteverde, pero también desemboca en el desafuero de la negación de los principios republicanos, que es lo que va a ser un conjunto de miembros de la generación fundacional, el más estelar y el más importante de ellos, Simón Bolívar. Ahora, estos señores tan idolatrados, tan habitantes del panteón nacional, eran realmente los benefactores de esa sociedad ilustrada y progresista y civilizada que iniciaba la época dorada de Venezuela. Vamos a lo que está pasando en este momento a través de testimonios de la época que pueden demostrar cómo había razones para el resquemor, pero especialmente para impedir el predominio absoluto y excluyente de los blancos criollos, que es lo que se está planteando y es lo que yo he propuesto, sin decirlo ya, sino disimuladamente, pero ahora ya expresamente, sobre la situación venezolana. Hay dos testigos de la época y una fuente de la época que avalan esta orientación que yo estoy tratando de llevar a cabo. Uno de ellos es el escocés Gregor MacGregor y otro es un funcionario inglés que ha venido de Trinidad y está observando la situación de Venezuela, llamado Robert Semple. Vamos a leer muy brevemente el testimonio de MacGregor. Espérense, creo que se me fue en la página 40, aquí lo tengo. Tienen los criollos de Caracas la idea de que la república que se formase, de que en la república que se formase ellos constituirían una aristocracia y tendrían la mayor parte del poder en sus manos. MacGregor está viendo la situación. MacGregor no está ofreciendo una opinión banderiza, como tampoco está ofreciendo una opinión banderiza Semple, el funcionario inglés que les acabo de mencionar. Robert Semple dice lo siguiente: las colonias se llaman a sí mismas libres porque han desposeído a sus antiguos dominadores y han colocado el poder en otras manos, aunque la forma de ejercer este poder sigue siendo esencialmente la misma. Y es que en los actuales momentos los dirigentes no prevén nada. Se efectúan reclutamientos y se llevan a los hombres amarrados al ejército para que luchen por la libertad, como antes lo hacían por la gloria de España y por su rey. Se renuevan las viejas piezas de la maquinaria, pero los resortes y movimientos interiores siguen siendo iguales. Y puesto Con que permiso, doctor. ¿Perdón? Con permiso, doctor. Es para avisar que los que tienen el video prendido lo apaguen. Pero por el chat lo hemos comunicado, pero algunos no escuchan. Y disculpen la interrupción. Dale. Y ahora me siguen oyendo. Correcto. Adelante. Sigo adelante. Bueno.
Estábamos leyendo a Semple. Las colonias se llaman a sí mismas libres porque han desposeído a sus antiguos dominadores y han colocado el poder en otras manos, aunque la forma de ejercer este poder sigue siendo esencialmente la misma. Se efectúan reclutamientos y se llevan a los hombres amarrados al ejército para que luchen por la libertad como antes lo hacían por la gloria de España y su rey. Se renuevan las viejas piezas de la maquinaria, pero los resortes y movimientos interiores siguen siendo iguales. Y puesto que los senados, congresos y juntas gobiernan de manera despótica, ¿en qué sentido son ellos preferibles a los gobernadores y capitanes generales? Según se desprende del testimonio de MacGregor, pero también del de Semple, simplemente ha habido un cambio de manos en los asuntos públicos, en los negocios políticos, y esas manos se desenvuelven como las anteriores a través del ejercicio de la violencia. Eso tiene que, o de la imposición drástica, que tendría que desembocar en consecuencias inimaginables, en consecuencias y la situación que es muy importante, u otro testimonio que refuerza lo que vengo diciendo, que es muy importante porque he salido de las propias fuentes patrióticas. Me estoy refiriendo a un periódico fundamental de 1812 que es El Patriota de Venezuela, un periódico crítico que es muy bueno para consultar porque demuestra cómo esa situación idílica que se va a trastornar por la violencia realista no es nada idílica en lo más mínimo. Dice El Patriota de Venezuela: se inundaron. El Patriota de Venezuela es el periódico de la Sociedad Patriótica, uno de los periódicos más influyentes, más incisivos y más cabezas calientes del momento. Los jóvenes escriben en El Patriota de Venezuela y escriben lo siguiente sobre lo que está pasando en Caracas y en otras ciudades del país. Se inundaron a consecuencia las plazas y calles de la capital de bordados y charreteras, y los jóvenes hacían manifestaciones de estos ridículos ornatos como si los hubiesen conseguido por el mérito o por la virtud. La adulación, la bajeza, la intriga, el deseo de brillar y distinguirse eran el alma de la mayor parte. Aún no se tiene idea de la virtud republicana. Y agrega más abajo: quieren, patriotas aristócratas, así lo llama, hay una clase de patriotas que se llaman aristócratas, que quieren que la patria se mantenga segregada de la metrópoli, que odian a los europeos, que tendrán el mayor placer en el engrandecimiento de Venezuela, pero creen que ellos solos han nacido para tener honores, mientras la más grande porción del pueblo debe, en su concepto, estar sometida a sus caprichos. Patriotas para dominar, patriotas para mandar, patriotas para llenarse de charreteras. Válgame Dios con el patriotismo. Esto no lo dice un realista. Esto no aparece en los papeles de Monteverde, ni de Millares, ni de las figuras importantes del antiguo régimen entonces. Son de la propia prensa venezolana de la época, la propia prensa republicana. La gente que se da cuenta de cómo lo que se planteó como una posibilidad de metamorfosis de la vida y de cambio de la cohabitación para entrar a una época distinta y dorada, no ha sucedido así. Entonces, esos datos son importantes. Un dato patriótico, el de republicano, que es el del Patriota de Venezuela, y los datos de MacGregor y de Semple, que demuestran cómo la situación puede permitirnos la explicación que nosotros estamos tomando en cuenta. Y esa situación es la que conduce a la quiebra de la legalidad. ¿Qué provoca eso en el pueblo? Sería la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué provoca esa elevación que nadie está pidiendo? Eso lo pidieron los pardos, eso lo pidieron los morenos. Están felices de ver estos bordados y estas charreteras de los llamados patriotas aristócratas. Evidentemente no, evidentemente no. ¿Cómo sabemos que evidentemente no? Por la reacción que van a tener, que es la reacción de la apoteosis de la Reconquista, de la apoteosis de Monteverde. Esa apoteosis de Monteverde, es decir, el apoyo popular al rescate del antiguo régimen, a la restauración de la monarquía, se puede comprobar a través de muchísimas fuentes, tratando de buscar una insospechable, como pretendo yo que sean insospechables, las les acabo de leer,
topamos con las memorias del regente Heredia. Heredia es el regente de la Real Audiencia, funcionario metropolitano de primer nivel, hombre entendido de la realidad o entendedor de la realidad de la sociedad hispanoamericana, porque es cubano y porque ha trabajado en altas funciones con su familia o desde los tiempos de sus antecesores en La Habana, y ha sido enviado como presidente del tribunal que su majestad envía a ejercer en Venezuela, el regente. El regente deja unas memorias muy importantes, las memorias del regente Heredia. Heredia plantea el problema que yo quise sugerir al principio. Heredia dice que se rompió la legalidad. Pero ¿cuál legalidad se rompió? Ya sabemos que se rompió la legalidad a través de la Constitución y de la independencia, la legalidad antigua, la ortodoxia, la que viene de la ortodoxia. Pero ahora Heredia agrega este detalle, entre comillas, la de la ortodoxia también se rompió. Aquí no hay manera de rescatar el hilo. Y cuando se refiere a Monteverde, dice que está haciendo igual a como hizo Gonzalo Pizarro en Lima, es decir, lo que le dio su gana. Y después lo llama el nuevo Cortés. Es decir, que aquí hay dos problemas extraordinarios que hacen peculiar la situación de Venezuela. No hay legalidad. La primera, porque los mantuanos, no hay legalidad tradicional, no hay legalidad monárquica, llamémosla así. En primer lugar, porque abjuraron de ella los patriotas en 1811 y en 1812. Pero en segundo lugar, y esto es muy importante porque los que vienen a restaurarla, es decir, Monteverde y después Boves, toman las cosas a su gusto y hacen lo que les da la gana, olvidándose de la Constitución de Cádiz, olvidándose de la legalidad del antiguo régimen, de la legalidad monárquica. Pueden poner el pendón de su majestad, pero ese pendón de su majestad es un adorno trivial. Se va a hacer única y exclusivamente lo que resuelva Monteverde y lo que resuelva Boves, pero especialmente lo que resuelva Monteverde. Monteverde desconoce al capitán general, después lo hará Boves, y se asume como gobernador y capitán general. Jura a regañadientes la Constitución de Cádiz, dice que no sirve, que hay que echarla al basurero, y lo de Boves ya se sabe, hagan ustedes lo que quieran, y sobre eso hay testimonios de sobra, a los cuales se agrega, y esto son fuentes realistas todas, y esta también es muy importante, el arzobispo de Caracas, Narciso Coll y Prat, que escribe unos memoriales, así se titulan, Memoriales sobre la Independencia de Venezuela. Hay una edición reciente de esos memoriales publicada por la colección bicentenario de la Academia Nacional de la Historia, con un prólogo muy meticuloso, con un estudio preliminar muy meticuloso de nuestro colega historiador y académico, el padre José del Rey. ¿Qué dice Coll y Prat? Exactamente lo mismo. Aquí no hay, yo no tengo manera de controlar esta situación. El capitán general Cajigal, el capitán general Millares y el arzobispo aseguran o avalan la situación de la desaparición de la legalidad española. Y esa desaparición de la legalidad española, para lo que incumbe a los angelicales patriotas, significa que la república que ellos trataron de fabricar permitió el ascenso de la gente que ellos no querían que gobernara, porque el apoyo de Monteverde y el apoyo de Boves, de acuerdo con las fuentes realistas, es el populacho, es la multitud promiscual, es el conglomerado dependiente de los blancos criollos que se había mantenido en sus casillas. ¿Qué es lo que sucede ahora? Y esto yo pienso que es muy importante. Se destruyen los linderos de la sociedad estamentaria. Cada quien coge calle y hace lo que le parece, avalado por una supuesta legalidad monárquica que no existe. Entonces yo, pardo, voy a oír misa catedral si me da la gana. Yo, mulato,
paseo por la Plaza Mayor y me visto como me da la gana porque me lo permiten Monteverde y Boves. Yo no respeto ley porque formo parte de la clientela de Monteverde y de Boves. ¿A quién perjudica eso? ¿Contra quién va eso directamente? Contra los individuos que los habían tenido sujetos durante 3 siglos, contra los blancos criollos, contra los próceres de la independencia, contra estas estatuas veneradas por nosotros. El ejemplo de Heredia es importantísimo porque tiene imágenes muy elocuentes sobre esta situación en lo que tiene que ver con nuestros padres, los blancos criollos. Los blancos criollos han roto una legalidad, pero esa legalidad también la rompen los propios que la defienden, es decir, los propios españoles, Monteverde y Boves. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es la siguiente. Monteverde creó, después de desconocer la capitulación de San Mateo, un tribunal de secuestros. ¿Quiénes forman parte del tribunal de secuestros? De acuerdo con Heredia, nombró para componerlo a 2 vizcaínos, don José Antonio de Echandía y don Juan Bautista Arrillaga. El uno, sembrador de tabaco, y el otro, mayordomo de campo, ambos ignorantísimos. Y a don José Antonio Díaz, canario, zafio y cerril, que apenas sabía firmar. Ahí está, señores. Esta es la gente que va a gobernar a Venezuela. Esta es la nueva legalidad que se impone en Venezuela. ¿Ante quién tienen que rendir cuenta los Bolívar, los Palacios, los Toro, etcétera, etcétera, etcétera? Ante un canario zafio y cerril que apenas sabe firmar. Eso lo dice Heredia. De este modo, continúa Heredia, se puso al arbitrio de aquellos jueces que eran todos europeos o isleños que habían sido perseguidos en aquella época, es decir, que habían sufrido el látigo del mantuanaje transformado en aristocracia patriótica, el tomar venganza a toda su satisfacción, pues ellos enviaban a las bóvedas y pontones las personas que querían y después formaban a su placer una sumaria de la conducta revolucionaria que habían tenido, como que la orden no les prevenía que precediese ese paso a la prisión. Es decir, que ahora los canarios, los pardos, los morenos, los clientes de Monteverde hacen lo que les da la gana, pero en lo que más debe preocupar y provocar horror en los mantuanos se encuentra en una escena que el propio regente Heredia reconstruye y que voy a leer. La casa del jefe, es decir, la casa de Monteverde, estaba siempre llena y rodeada de gentes de todas clases, sexos y edades, que iban a implorar clemencia para el hijo, el hermano o el marido presos, y que pasaban en pie 4 o 5 horas sin lograr audiencia. Allí oí nombrar los apellidos más ilustres de la provincia, como que contra ellos se había encarnizado más la persecución de la gente soez que formaba la mayoría del otro partido. Y vi niñas delicadas, mujeres hermosísimas y matronas respetables solicitando la protección hasta del Sambo Palomo, un valentón de Valencia, despreciable por sus costumbres, a quien Monteverde había escogido para que siempre lo acompañase. Bingo, señores. Aquí está la explicación, pienso yo. La humillación del blanco criollo. Esos señores tan atemperados que hacen una federación, que dividen los poderes de una manera meticulosa y los diputados sesionen ustedes como quieran. No va a haber un ejecutivo fuerte, sino un triunvirato que se va a turnar cada cierto tiempo. Eso que en el papel comunica una cosa, desemboca en una realidad atroz para ellos, que es la sumisión, la dependencia, el entregarse a lo más zafio y cerril, a lo que habían despreciado y odiado toda la vida.
Eso es lo que está sucediendo en Venezuela. La gente coge calle para hacer lo que le dé la gana con el apoyo de Monteverde, quien se supone es el abanderado del trono, cuando no existe abanderado del trono, porque Monteverde no abandera ningún trono, como tampoco abandera ningún trono Boves. Los ejemplos sobre los desmanes de Boves también son numerosos y seguramente conocidos, pero me quise detener en estos que he mencionado por la calidad de las fuentes. Son fuentes insospechables de tendencia, porque es el regente de la audiencia, una persona que quiere ver por el rescate de la legalidad y se encuentra con esta situación tan atroz, no solo para él y para la legalidad que él representa, en nuestro caso, que es lo que nos importa, para los blancos criollos que hacen la independencia. Esto se les fue de las manos y esto es lo que tenemos nosotros que reconstruir a la mala, a la brava, exactamente como hicieron ellos. Y entonces viene aquí la etapa o el capítulo de la rectificación, que consiste en la demolición de la república inventada por los padres conscriptos. Los pensadores circunspectos, los letrados que dejaron esos textos tan atemperados en la Gaceta de Caracas y en el Mercurio venezolano, se transforman por la humillación que han sufrido, porque el pueblo los ha colocado en fila, en la cola, como cualquier individuo pestífero de la multitud promiscual. ¿Eso lo van a permitir ellos, los dueños del país? Por supuesto que no. Nosotros vamos a rescatar esa legalidad, pero para hacerla distinta. Y aquí se da el fenómeno entonces del caos general de la legalidad. No hay legalidad realista. En primer lugar, porque se negó en 1812 y 1811, pero en segundo lugar, porque fue hollada por Monteverde y por las tropas de la Reconquista. Se perdió esa cadena, se perdió ese vínculo con la antigüedad, con el pasado, con la vida según se conocía. Y ahora se va a perder el segundo vínculo, que es el de la negación de la República. ¿Qué hacen los humillados? ¿Qué hacen los que tienen que hacer cola ante el Sambo Palomo? ¿Qué hacen los maridos de esta gente tan fina, los padres de estas doncellas tan hermosas que le tienen que pedir audiencia de pie durante 3 y 4 horas a un zafio canario y cerril? ¿Qué tienen que hacer? Demoler esa república. Y eso es justamente a lo que se dedican los patriotas que cambian de parecer. Son atemperados, son atemperados. No quieren violencias, no quieren escándalos. Hasta cuando aparece la reacción popular encabezada, en este caso, y encarnada por Monteverde. Entonces, van a cambiar de pellejo y van a ser distintos. Las figuras benéficas se convierten en diabólicas porque se les humilló. Y ellos van a reclamar esa humillación con sangre. Ellos no son ángeles, no son arcángeles. Han sufrido la primera humillación histórica de su vida, provocada por el pueblo de Venezuela, que ha acogido el liderazgo de Monteverde y después el liderazgo de Boves. Y así van a cambiar por completo. Y el que inicia ese cambio o el que lo propone es ¿quién? Simón Bolívar, derrotado, abandonado, tiene que hacer cola, tiene que valerse de sus credenciales y de sus influencias para que le den un pasaporte muy discutible, pero se lo dan. Vamos a perdonar al muchacho. Y así muchos otros que se escapan. No han cambiado. Van a seguir con esta misma postura de moderación. Todo lo contrario. Van a enfrentar lo que ellos consideran como el motivo de su humillación. La manera de gobernar tan equivocada que desarrollaron entre 1810 y 1812. Y eso es lo que emprenden los nuevos mantuanos transformados, modificados, mudados, cambiados por completo, por dentro y por fuera. Y en especial nuestro querido amigo Simón Bolívar.
¿De dónde sale eso? Lo estamos inventando. ¿Es posible que el ángel se convierta en demonio? ¿Es posible que el primer encuentro histórico que tienen con el pueblo, el primer encuentro histórico que tienen con el pueblo, al que deben manejar como políticos, los conduzca a la proposición de un infierno? Evidentemente sí, evidentemente sí. Y eso se encuentra en el manifiesto de Cartagena de 15 de diciembre de 1812, que con negación del pasado. Esto es importante, estimados amigos. Monteverde resume la negación del pasado monárquico y Bolívar resume la negación del pasado republicano. Dos negaciones que se juntan para provocar un abismo como nunca había sucedido en la sociedad venezolana, pero tampoco como nunca había sucedido en el resto de las sociedades de las colonias hispanoamericanas. Y eso está perfectamente claro en el documento que conocemos con el nombre de Manifiesto de Cartagena, de 15 de diciembre de 1812, que es la negación del pasado republicano. Los códigos, se refiere Bolívar a la Primera República, a lo que llamamos usualmente Primera República. Los códigos que consultaban nuestros magistrados no eran los que podían enseñarles la ciencia práctica del gobierno, sino los que han formado ciertos buenos visionarios que, imaginándose repúblicas aéreas, han procurado alcanzar la perfección política, presuponiendo la perfectibilidad del linaje humano. Por manera que tuvimos filósofos por jefes, filantropía por legislación, dialéctica por táctica y sofistas por soldados. Con semejante subversión de principios y de cosas, el orden social se resintió extremadamente conmovido y desde luego corrió el Estado a pasos agigantados a una disolución universal que bien pronto se vio realizada. De allí nació la impunidad de los delitos cometidos descaradamente por los descontentos y particularmente por nuestros natos e implacables enemigos, los españoles y europeos. Clemencia criminal, bla, bla, bla. Negación tajante, radical de los postulados y de los entendimientos prácticos de la República. Ahí está la posibilidad de un entendimiento diverso de la matachina que viene ahora provocada por nosotros, es decir, por los republicanos. Lo que hicimos estuvo mal. Fue un lamentable ensayo de gobierno que nos condujo a las nebulosas. Y yo tengo que bajar de esas nebulosas. Yo tengo que tocar tierra. Entonces, el proyecto de Bolívar, que está cambiando, es el de tocar tierra. Y tocar tierra significa, de acuerdo con su escrito, de acuerdo con el llamado Manifiesto de Cartagena, borrón y cuenta nueva. Y ese borrón y cuenta nueva también es acogido y declarado por otro prócer muy importante, Antonio Nicolás Briceño. Y Antonio Nicolás Briceño importa. Yo digo que hay un cambio, que los ángeles se vuelven demonios porque han sido humillados por el pueblo. Ellos no aceptan esa humillación. Antonio Nicolás Briceño es uno de los diputados más morigerados que tiene el Congreso. Es uno de los que plantea el manejo de la igualdad con argumentos prácticos en lugar que con declaraciones jacobinas ni nada por el estilo, pero que demuestra su orientación hacia la clemencia cuando se ordena o se propone el fusilamiento o el ahorcamiento de unos curas franciscanos acusados de conspiración en Valencia, de conspiración contra la República, que los maten a esos curas godos. Antonio Nicolás Briceño dice que la violencia es mala, que qué horror, que lo perdonen, que le dejen tranquilo, que esas son buenas personas, los frailes de San Francisco. Muy bien. Bueno, ese señor tan modesto en aquel momento, tan preocupado por evitar a los erizamientos, ahora lanza, mientras Bolívar está preparando este documento de aniquilación, o que
proclive a la aniquilación de la República, se forma parte de las huestes que van a regresar a Venezuela en lo que se llamará campaña admirable, y va a proponer, como todos ustedes saben o deberían saber, un reglamento de ascenso de su tropa que consiste en lo siguiente, en la siguiente maravilla, que se las tengo que recordar. Eso lo tengo aquí. Y dice, en el número 2 del reglamento, Antonio Nicolás Briceño, el tranquilo de la época anterior, el hombre que quiere los consensos, el hombre que no quiere la condena de los frailes franciscanos acusados de subversión a la patria. Como esta guerra se dirige en su primer y principal fin a destruir en Venezuela la raza maldita de los españoles europeos, incluso los isleños, quedan por consiguiente excluidos de ser admitidos en mi expedición, por patriotas y buenos que parezcan, puesto que no debe quedar uno solo vivo, y así por ningún motivo y sin excepción serán rechazados. Punto 9 del reglamento. Se considera mérito suficiente para ser premiado y obtener grados en el ejército, presentar un número de cabezas de españoles, europeos, incluso los isleños, y así el soldado que presentare 20 será ascendido al alférez, vivo y efectivo. El que presentase 30 a teniente, el que presentase 50 a capitán, etcétera, etcétera. De acuerdo con las degollinas que usted hiciera, ascendía en el escalafón militar de la tropa que el patriarca Antonio Nicolás Briceño, aquel hombre tan tranquilo de la víspera, está proponiendo ahora en su invasión a Venezuela. Le corta la cabeza a 2 españoles y las manda, en San Cristóbal, y se las manda a su oficial superior, el teniente coronel del Castillo, que se queda abismado ante aquella barbarie, ante aquel horror. Cambió Antonio Nicolás Briceño. Bolívar ha anunciado el cambio en el famoso manifiesto de Cartagena. Y es lo que va a hacer en lo adelante. ¿Qué es el decreto de guerra-muerte? La venganza de la aristocracia. ¿Qué es la posición de Antonio Nicolás Briceño? ¿Qué refleja la posición de la nueva posición, la nueva conducta de Antonio Nicolás Briceño que acabo de sugerir, que acabo de leer y de demostrar? La venganza de la aristocracia. Vamos con todo. Esto es muy difícil de tragar porque en general no se ha planteado así. Pero mire, señor, yo tengo familia y credenciales y sangre azul desde el siglo XVI o desde el siglo XVII. Y ahora le voy a hacer guardia al Sambo Paló. Mire, estamos tratando de situaciones muy importantes desde el punto de vista de la sensibilidad de la aristocracia. Y eso es lo que puede explicar que estos señores tan comedidos se conviertan ahora en la encarnación de la atrocidad. El ejemplo primero es Bolívar en su manifiesto de Cartagena. El ejemplo segundo es Antonio Nicolás Briceño en este reglamento de ascenso que realmente merece cuadro de honor, pero en el cuadro de honor del comienzo del Holocausto, que va a ser confirmado por Bolívar. Que Monteverde mataba gente, al que respiraba y no le gustaba cómo respiraba, lo mataba. Que Boves hacía lo mismo, por supuesto, pero no lo dejaron escrito. Eso no quedó en una disposición. Salgan a matar porque yo lo mando, pues en nombre del rey, el monarca deseado Fernando VII, Domingo Monteverde, José Tomás Boves. No, señor. Ellos hacían. Es una situación de hecho. En el caso de Bolívar es una situación de hecho. Es una disposición que conduce a los hechos. Pero además es demasiado abrumadora y traidora. Ya le voy a decir por qué traidora. Bolívar acepta. A Bolívar se le da el mando de la tropa por el gobierno de Cartagena, con la condición de que restaure la legalidad. ¿Cuál legalidad? La legalidad de 1811 y 1812. Y Bolívar lo dice en el comienzo de este decreto de 5 de junio de 1813, que él va a restituir la legalidad, pero al final
se olvida de la promesa de restituir la calidad y anuncia que aquí viene la matachina. La sentencia más abrumadora, contad con la muerte aún siendo indiferentes, pero además a los otros nos disculpa. Usted cometió desmanes, usted fue tibio, usted se robó una plata, no importa. Usted es venezolano y usted está libre de culpa. Es lo que se llama hoy una enormidad, una enormidad. Porque además la enormidad es evidente por cómo aumenta y cómo se asume y compendia en la figura de Bolívar. Después de la proclamación del decreto de guerra-muerte, ¿qué hace Bolívar en Caracas? La solicitud del poder personal absoluto. Del poder personal y absoluto. Aquí se necesita, yo se los voy a leer porque no quiero que crean que yo estoy inventando cosas porque resulta que yo soy antibolivariano. Mientras más resortes haya para mover una máquina, dice Bolívar después de que llegue a Caracas, tanto más lenta será su acción. Si no hay sino un solo resorte, giran con rapidez y son más sus efectos. Simplifiquemos pues los elementos del gobierno y reduzcámoslos a un resorte, si es posible, y hará en menos tiempo más utilidades que los perjuicios reales que con muchos resortes haría por dilatado tiempo. ¿Quién es ese resorte único y exclusivo y excluyente que tiene nombre y apellido? Simón Bolívar. Manuel Antonio Pulido, gobernador de Barinas, le escribe al armadísimo y le dice que cómo se le ocurre hacer semejante cosa, que respete la Constitución Federal anterior. Y Bolívar lo cesa en su empleo, le dice, queda usted despedido transitoriamente. Esa es la situación que se está planteando. Las respuestas de Bolívar frente a la única autoridad que se podía respetar entonces, que era la del arzobispo, son radicales. Aquí mando yo y aquí hago yo lo que me da la gana. ¿Y cómo hace él semejante cosa? Muy fácil. Acude a otro blanco criollo que ha experimentado la misma metamorfosis de los anteriores, que ha dejado de ser lo que era, como dejó de ser lo que era Simón Bolívar y como dejó de ser lo que era Antonio Nicolás Briceño. Ustaris. Ustaris es el redactor de la Constitución, uno de los redactores de la Constitución nuestra de 1812. Ahora hace el reglamento del único relujero, es decir, un proyecto de gobierno para que gobierne y maneje la administración y los asuntos públicos una sola persona, que es Simón Bolívar. De manera que si estamos buscando cambios radicales que expliquen la situación, esos cambios radicales en este momento se pueden topar con figuras fundamentales de la mudanza que son Simón Bolívar, Antonio Nicolás Briceño y Francisco Javier Ustaris. Ya vamos por tres. Pero hay uno cuarto, Leandro Palacios. También de los más tranquilitos y de los más adamaditos y considerados. Leandro Palacios es jefe del Pontón de la Guaira. Y a ese jefe del Pontón de la Guardia le escribe Simón Bolívar lo siguiente. En la página 91. Por el oficio que usted me manda, se refiere a Leandro Palacios, de 4 del actual que acabo de recibir, me impongo de las críticas circunstancias en que encuentra esa plaza con poca guarnición y con un crecido número de presos. En su consecuencia, ordeno a Usía que inmediatamente se pasen por las armas todos los españoles presos en esas bóvedas y en el hospital, sin excepción alguna. Y el manso Leandro Palacio pasa por la cuchilla a los presos y a los enfermos del hospital, que pueden llegar a 800. Ese fue el número de víctimas. ¿Quién hace eso? Bolívar. ¿Quién tiene la cuchilla en la mano? Otro mantuano que ha dejado de ser el angelical de la víspera para convertirse en un monstruo y en un demonio.
Leandro Palacio, Jesús Muñoz Tebas. A Muñoz Tebas no lo hemos mencionado. A Jesús Muñoz Tebas lo nombra ahora Bolívar para que le explique al mundo por qué hizo esta atrocidad, por qué yo he cometido esto que pudiera considerarse por cualquier vecino alumbrado e impresionado como una temeridad, como una enormidad, como un horror. Escribe un documento para los pueblos del mundo para que sepan las razones. Este es Muñoz Tebas, otro mantuano tranquilo que ahora se convierte en feroz, para que sepan las razones que motivaron esta matanza tan injustificada y tan innecesaria. No hablemos. ¿Cuál es la razón por la que usted está haciendo esto? Tiene que explicarle a la gente que usted está matando. Ah, que él es gallego, muerto. Y este es asturiano, échatelo. Por el amor de Dios. Lo curioso del asunto es que nosotros no nos impresionemos. Que nosotros consideremos eso como una táctica política. ¿Cómo hacer una táctica política, un holocausto de esta magnitud? ¿Cómo se explica? Solamente con doctrinas tipo ilustración, que son las que recoge Muñoz Tebas en este comunicado a las naciones del mundo. No hablemos, dice Muñoz Tebas, de los 3 siglos de ilegítima usurpación en que el gobierno español derramó el oprobio y la calamidad sobre los numerosos pueblos de la Pacífica América. En los muros sangrientos de Quito fue donde la España, la primera, despedazó los derechos de la naturaleza y de las naciones. Desde aquel momento nos armaron con la espada de las represalias para vengar aquellas sobre todos los españoles. Nosotros, señores, estamos cobrándole una cuenta a la historia universal. Si los españoles han hecho atrocidades en el mundo, como por ejemplo en Quito, nosotros le estamos matando aquí. Pero ni los bolcheviques, ni el marxismo-leninismo, así, que es una doctrina universal que sirve para todo y para explicar todo. Es algo muy de la ilustración. La diosa razón puede tener explicaciones panorámicas, pero lo que nos importa a nosotros es ver cómo no existe ninguna posibilidad de justificar lo que tiene que considerarse como un genocidio, utilizando los términos que nosotros utilizamos, como consecuencia de la situación de Venezuela, la ruptura de las 2 legalidades. Hay un vacío que solo la violencia puede llenar. El vacío monárquico, provocado por los patriotas, pero luego también provocado y ahondado por Monteverde, que lo asume y lo resume en su persona y en sus huestes. Y el vacío de república, debido a que la condenan los propios republicanos, porque fracasó y porque son repúblicas aéreas. Y la única manera de que dejen de ser repúblicas aéreas es a través de la muerte a mansalva y de la dictadura personal. ¿Por qué? Porque apareció un factor que no estaba en el programa. Porque apareció un elemento perturbador que no figuraba en los planes de la aristocracia criolla, el pueblo soberano, la multitud promiscua, los pardos, los morenos, de su cuenta, rompiendo las barreras de la sociedad estamental, vistiéndose como les dio la gana y apoyando con entusiasmo las matanzas y las depredaciones de Monteverde. Ese pueblo no estaba en los cálculos de los padres fundadores y por consiguiente no estaba en los cálculos de Bolívar. Cuando lo oyó por primera vez y se aterrorizó, encontró como solución la muerte genérica, que él después tiene que rectificar. Este documento último que leí, este fragmento último que leí, es de un documento para el extranjero que manda Bolívar a escribir a su secretario Muñoz Tebas. Avísale a la gente que caramba, que yo no soy un monstruo, que yo estoy haciendo las cosas porque tenía que hacerlas, porque como han matado tanta gente en el mundo, como acabaron con los aztecas, con los incas, y ahora están matando gente en Quito, yo tengo que asumir el papel de vengador. Esa es la carga que tiene que cargar Bolívar en su momento y que va a tratar de aliviar en Jamaica. Pero ese es otro capítulo, esa es otra historia. Lo importante es que no hay legalidad en Venezuela, que se rompieron todas las barreras de la sociabilidad y la ruptura de esas barreras de la sociabilidad conducen
a una conducta irreflexiva e injustificable de los nuevos detentadores del poder, cuya única salvación es la violencia, cuya única salvación es el holocausto y el genocidio. Así de simple, que era para dividir, para deslindar las facciones, dicen los historiadores del siglo XIX y aún del XX, Rufino Blanco Fombona, Felipe Larrazábal, Vicente Lecuna, etcétera, etcétera. ¿Cuál deslinde si no existen dos partidos? Hay uno solo, el partido del rey, el partido del pueblo. ¿Cómo se va a deslindar lo que no existe? Denme una explicación. Había que hacerlo, claro que había que hacerlo, porque de lo contrario desaparecen por completo. Él lo dice al final. En 1814 le escribe Simón Bolívar a un amigo de confianza llamado Juan Jurado. Ya está ya el ojo por ojo y el diente por diente. ¿Sería justo sufrir la guerra a muerte y no hacerla? Me voy a quedar yo. Esa fue la excusa última que le encontró a su amigo. ¿Sería justo sufrir la guerra a muerte y no hacerla? Por el amor de Dios Todopoderoso. Está ya el análisis más rudimentario hecho por el propio artífice. Porque él habla de una república anonadada. Nada es de lo que fue, le dice también a Juan Jurado. Después le dice a su tío, a Esteban Palacios, tú no tienes idea de lo que ha pasado, como si él no fuera responsable, como si él no tuviera que ver con nada. Y eso es lo que importa en definitiva, que nosotros, como él, consideramos que él no tuvo que ver con nada, que esto fue obra de las circunstancias. Esto estaba en las leyes de la sociedad y de la naturaleza. Amplinas. Como no hay legalidad en ningún costado, ni en el realista, y como se ha demolido por los propios republicanos la legalidad republicana, no queda otra puerta, no queda otro camino que el de la violencia, promovida por ellos mismos, porque éramos repúblicas aéreas y porque había que bajar y tocar tierra. El problema es que nos conduce a tocar tierra por el sendero más inclemente y más digno de crítica, una inclemencia que no hemos advertido en el futuro y una crítica que todavía está pendiente porque en general el santón republicano no comete pecados. El santón republicano es un bloque de mármol que tenemos que adorar en el Panteón Nacional. Mientras no cambiemos esa posición, partiendo del entendimiento de la historia que hacen los historiadores de hoy porque no les queda más remedio, porque son hijos de su ciencia y porque son arropados por los nuevos métodos y por las nuevas técnicas que abren los ojos y que pueden permitir que la sociedad también los abra o que pueda haber un canal nuevo para la memoria. Es la única solución que tenemos y es un poco lo que he tratado yo de sugerir aquí. Ya nos estamos pasando de la hora. Hay otros documentos del propio arzobispo Colin Pratt, del ministro de Gracia y Justicia de Bolívar en aquel momento, que fue feroz, llamado Rafael Diego Mérida, llamado el Tuerto, de gran atrocidad que se comete desde la entrada de Bolívar a Caracas cuando él se convierte en un solo relojero. Y cuando Manuel Antonio Pulido le dice, rectifique, reflexione, general, el pasado fue muy importante, lo que hicimos valió la pena, Bolívar lo destituye. Usted no trabaja más aquí conmigo. Todo eso está documentado. Y todas las fuentes, traté de que todas las fuentes fueran confiables, no fueran tendenciosas, para que me permitieran a mí la crítica sin subterfugios que necesita un documento tan importante, tan terrorífico, pero tan negado por nosotros como fue el de la proclama de guerra a muerte dada por Bolívar en el cuartel de Trujillo, sobre la cual quise hablar con ustedes y de la cual seguiré hablando, por supuesto, de momento, debido a que estaremos esperando los comentarios y las respuestas que ustedes hagan. Les agradezco su atención. Espero que tenga sentido lo dicho o que promueva la posibilidad de una reflexión diversa. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor Pino. Realmente ha sido un lujo escucharlo. Una maravilla. Tengo aquí algunos comentarios y algunas reflexiones. Las voy a ir leyendo en voz alta para que procedas a responder. Aquí están felicitando, diciendo excelente, Elías, brillante, pero vamos a empezar con los comentarios. Si logro abrir aquí, ya, perfecto. Voy a organizarlas porque son de distinta naturaleza.
Dale. Unas que están directamente relacionadas con la proclama famosa y otras que tienen que ver con la enseñanza de la historia y reflexiones sobre el país en general. Relacionadas con la proclama, pregunta o comenta Carmen Josefina Aspurúa para todos, podemos concluir que la necesidad de atraer, no sé, Lía, si quieres que te las lea en conjunto o prefieres que lea una por una. Como te parezca, Carol, no importa. Ok, voy a referirme primero a las de Guerra-Muerte. Podemos concluir que la necesidad de atraer a sus filas a pardos y zambos seguidores de Monteverde y Boves transforma el discurso de Bolívar que se va a concretar en el decreto de Guerra-Muerte, por una parte. Una pregunta muy puntual, ¿es cierto que el decreto de Guerra-Muerte nunca fue impreso? Eso lo podemos ver. El intento con esta proclama no fue crear un sentimiento nacionalista en los sectores populares. Fue esta Guerra-Muerte entonces una lucha que buscaba generar identidad, es decir, me parece, y esta es una opinión que emite Daniel Alexis Luis López, es decir, me parece que parte importante de la guerra fue definir quiénes eran los venezolanos y contra quiénes debían luchar. Algo que tú acabas de apuntar muy bien, el desmembramiento del orden colonial acompañado de la negación de los principios republicanos fueron sustituidos por una anarquía generalizada y una ausencia de cualquier tipo de legalidad, que va a ser la semilla donde nació el caudillismo federalista que prevalecerá durante todo el siglo XIX, es la pregunta, si ese es el origen del caudillismo federalista. Apoyando a Boves y Monteverde, el pueblo que se rebelaba contra los mantuanos. ¿Cómo es que Bolívar y patriotas ganan la guerra? ¿Quiénes conformaban entonces el ejército libertador? Y luego algo que tiene que ver con la situación de Fernando VII, que estaba preso, y José Bonaparte y los vasallos, pues el contexto para esta guerra-muerte. Y luego vienen dos comentarios que tienen que ver con la enseñanza de la historia y la naturaleza del país. Esas serían las que están directamente relacionadas con el contenido propio del texto del decreto, de la proclama, realmente. Está prohibido fumar incluso en Zoom. No aguanté, perdona. Ya. Ya, esas son las primeras que te leo, luego tengo otras, pero las tengo ordenadas distintas. Yo no sé si el decreto, la proclama, la imprimieron, no sé. Está el testimonio fiel del decreto se encuentra en la prensa de la época, en el documentario de Blanco y Aspurúa, que son pues irreprochables. Ahí no hay posibilidad de falsificación ni de nada, ese fue lo que el señor indicó. A ver cómo me va saliendo desordenadamente, pero tal más espero que me salga. Yo pienso que el caudillismo federalista no... Mire, ubiquémonos. Yo no me quise salir de cauce temporal, y eso lo hice a propósito. Yo no quise ni siquiera llegar a Jamaica, que sería la rectificación que él comienza a hacer, porque ese es otro tema. Eso sería para otro ciclo de conferencia que va a organizar la Academia de la Historia con la Quinta de Anauco. Esa es otra cosa. Estas son situaciones que pasan más o menos entre 1812 y 1815, por poner alguna fecha, cuando ya salen con las tablas en la cabeza desde Cartagena. De allí a pensar que esto pudiera determinar la existencia posterior de segunda mitad del siglo XIX de los caudillos federales, me parece que no. Me parece que no funciona. El tiempo es muy importante. El caudillismo federal es el producto del país archipiélago, así se llama un libro mío, que se comienza a evidenciar como factor de antirrepública a partir de 1830, donde no hay un Estado capaz de dominar el territorio y de controlar la vida de los nacionales. Si no hay territorio dominado ni hay control de la vida de los nacionales, probablemente puede existir el caudillismo federalista. De otra manera, sería irse muy lejos, muy atrás para buscar una explicación. En relación con el pueblo es el problema. Buena parte de los comentarios que ustedes tuvieron el gusto de hacer van por el lado popular. El pueblo no, en este momento preciso
no tiene nada que ver con la independencia. No fue consultado en 1810. Fue espectador relativamente lejano de los sucesos del 11 y del 12. De manera que el pueblo sigue siendo en principio un convidado de piedra que reacciona cuando debe reaccionar de acuerdo con la jerarquía tradicional. Vamos a apoyar al trono, vamos a apoyar al rey. En 1808, y eso para olvidarse de nacionalismos populares o de búsquedas de apoyos populares, quedó eso perfectamente claro. Eso lo trabajó muy bien Inés Quintero en un libro sobre la conjura de los mantuanos de 1808. La conjura de los mantuanos del 8, es decir, en la víspera de este proceso que estamos comentando, ¿por qué fracasa? ¿Por qué no conduce a nada? Porque los canarios y los pardos, y algunos esclavos también, van y les soplan el cuento al gobernador y capitán general. Mire, no se están reuniendo para hacer una junta gubernativa y nosotros tenemos mucho miedo porque nos van a tiranizar y se dice que le van a pintar, los van a tiznar, les van a poner carbón en la frente a los morenos y a los canarios para identificarlos como gente peligrosa y mala que tienen que dominar mucho más aún. Ahí están. No los quieren. Y si los quieren, les tienen mucho miedo. Desde el 8. Hay evidencia de eso. Yo no puedo como historiador sino referirme a evidencias, no a lo que uno empieza a inventar y los federales. Eso puede ser otro tema a menos que haya evidencia. La evidencia que tenemos es la distancia y la desconfianza que provoca el proyecto político de los blancos criollos, por lo menos desde 1808. Vean el libro de Inés, La conjura de los mantuanos, publicado por la Universidad Católica. Ahí no cabe duda. ¿Quiénes son los que le soplan al gobierno lo que está pasando? Mire, hay unos alzados, se están reuniendo en Güere. Pues estos señores, los morenos, los canarios, los pardos, que están aterrados de que tomen el poder los aristócratas. Y los ponen presos a todos. Porque el pueblo los delata. Ese pueblo que los delató en 1808 los va a acoger con beneplácito en 1810. Esas carambolas no se dan tan fácilmente en historia. Eso hay que forzarlas. Y una de las maneras que encontró Bolívar para forzarlo fue decretando la degollina. Así de simple. Porque provocó el cambio de Bolívar, el cambio de Briceño, el cambio de Muñoz Tebar, el cambio de Ustariz. Es decir, son fuentes de la época que indican la metamorfosis, el rumbo que están tomando los acontecimientos debido a que se desquició. Eso es lo que está pasando ahora, una situación de desquiciamiento general. Y la posibilidad de evitar ese desquiciamiento general es la guerra-muerte, que ya sabemos cuáles fueron las consecuencias. Otro rotundo fracaso que va a obligar a pensar de nuevo en cómo vamos a conquistar al pueblo. El salvavidas que está por ahí esperando se llama Páez, que viene del pueblo y que trae pueblo. Es decir, llovió del cielo la salvación. Porque si es por las proclamas y si es por los reglamentos de ascenso o por el gobierno de un solo relojero, era muy difícil topar con el pueblo. La independencia tendría que examinarse a través de varios capítulos. Este primer capítulo de la violencia desenfrenada, que va a dar paso a un capítulo de la composición de los avenimientos, a ver cómo salimos del problema. Avenimientos que va a funcionar después, evidentemente. ¿Qué tiene que ver España? España es una espectadora pasiva y lejana, representada en este momento por lo antiespañol, es decir, por la negación de la legalidad metropolitana. Los canarios de la Reconquista y el asturiano José Tomás Bóvez y los otros famosos de la guerra-muerte, Zuazola, Cerveri, Santoñanzas, etcétera, cuyas hazañas, entre comillas, todos conocemos. Yo lo que pienso es que, en suma, que estamos ante la posibilidad de mirar distinto las cosas, y ese mirar distinto las cosas tiene que solicitarnos no salirnos de los tramos temporales, porque lo que va a pasar en Venezuela a partir de 1830 o ya con la República Autónoma establecida en la segunda mitad del siglo es una situación completamente distinta a esta, entre otras cosas porque los protagonistas han desaparecido físicamente y son sustituidos por una nueva generación que va a rectificar
todos estos procesos tienen que conducir a la rectificación. Y la rectificación es el proyecto liberal capitalista que se inicia en 1830 y que no estaba en ningún lugar en la cabeza de estos próceres que están dedicados a matar o a morir. Y de allí el decreto de guerra-muerte. No sé si esto funcione, pero es lo que se me ocurre de momento. Nacionalismo popular no existe ni ha existido, no tiene nada que ver el pueblo. El pueblo es una amenaza, el pueblo es una preocupación. Al pueblo hay que controlarlo a través del látigo y a través de la sangre. Va por allí. Nuevas preguntas, doctor Elías. Por aquí hay unas cuantas. Produce pasión el decreto la proclama voy a leer una que manda el doctor Hernández del Espino. ¿Qué opina Elías Pino Iturrieta de la interpretación de Líbano Aguirre, según la cual el decreto de guerra-muerte fue el recurso de Bolívar para establecer, en medio de una guerra de venezolanos contra venezolanos, un sentimiento de apego a la nacionalidad, de distinción entre los nativos y los españoles? A esa le sumo, ¿cómo ve usted la opinión de Ángel R. Lombardi? ¿El decreto de Bolívar intentó igualar a los contendientes en actos de crueldad? Bolívar cambió muchas veces de parecer, bueno, sí, eso ya creo que lo adelantaste. Aquí hay una reflexión que tiene que ver hacia el futuro también. Fue un decreto de genocidio de unos e impunidad para otros. Habrá dejado huella en la psicología colectiva el, abro comillas, contad con la vida aunque seáis culpables, para que los venezolanos pensemos en el derecho absoluto de hacer lo que queremos solo por el hecho de haber nacido aquí. Y la última, que tiene también que ver con la proclama. Sin embargo, la letra de la proclama y lo que ocurrió durante su ejecución estuvo dirigido y se ejecutó en contra de los españoles y canarios. ¿Cómo se compadece este hecho con su discurso según el cual su motivación principal fue recriminar, con el tuyo, ¿no? Fue recriminar la conducta de los pardos que humillaron a los blancos criollos en los interregnos de Monteverde y Boves? Y en relación a la persona que preguntaba si había sido impreso, publicado, la doctora Inés Quintero dice que efectivamente el documento está, y está en el documento está en el Archivo General de Indias, que ella lo pudo ver allí. Así que la palabra es completamente suya, doctor Pino. Ok. Indalecio Líbano Aguirre es un historiador que busca explicar el origen del Partido Liberal en Simón Bolívar. Ya eso nos obliga a distanciarnos radicalmente de lo que pueda opinar. Que estuviera planteando o que entienda el decreto, la proclama de guerra-muerte como el fomento de un sentimiento de apego nacional, yo no sé cómo el apego nacional se puede lograr o fomentar o multiplicar a través de la crueldad. Eso es una explicación traída, o una posibilidad de análisis traída por los cabellos. Yo no seguiría mucho los planteamientos de Líbano Aguirre, porque hasta llega a, después, aunque me estoy saliendo de época, a justificar la dictadura de Bolívar al final, ya en sus últimos años, porque era ir contra las oligarquías, cosa realmente muy digna de desconfianza. No se puede fomentar un sentimiento de apego nacional a través de la crueldad y de derramar mares de sangre. Eso no existe. Todo lo contrario. ¿Cómo me apego yo a una cohabitación nacida de la crueldad? ¿Cómo me apego yo? ¿Cómo siento yo cosas constructivas y positivas si soy un pardo o un moreno o un señor acomodado en mi propiedad de Maracay, al ver que el que me está proponiendo la posibilidad de un sentimiento constructivo lo que hace es destruir? Yo le tendría cuidado. Yo me distanciaría de esa posición. Lo que dice Lombardi tiene absoluto sentido. Lombardi estudió muy bien esta situación. Eso es evidente. Su libro, creo, Banderas del Rey, lo explica bastante bien. ¿Está igualando la crueldad? Por supuesto que la está igualando. El problema aquí radica en tratar de explicar o tener la alternativa de explicar la situación
averiguando quién tiró la primera piedra. Pues sí, pues vamos a decir que en términos cronológicos la primera piedra la tiró Monteverde cuando desconoce la capitulación de San Mateo y empiezan los desastres que empezó, pero también alguien pudiera decir, algún entrometido, ¿no? La primera piedra la tiró Bolívar cuando comete la felonía de poner preso a Miranda y de entregárselo al verdugo, de entregárselo a Monteverde. Es una cuestión que se tiene que estudiar, pero sí, hay una combustión generalizada, provocada por la ruptura total de las legalidades. Esa yo pienso que es la primera o una de las posibilidades de entender lo que está pasando. Es la única posibilidad. Pero evidentemente, igual a la crueldad, el problema de la igualación de la crueldad a que se refiere Lombardi es que está por escrito y en decreto. Monteverde no escribió una proclama diciendo, maten a todo el que ustedes quieran porque el rey lo... Eso no se le ocurrió ponerlo. Seréis libres y competentes porque el monarca permite. No, se acaban de aprobar la Constitución de Cádiz, que es la benevolencia en pasta. Está aprobada el decreto de matanza. La diferencia está en que esa igualación de la crueldad, en suma, queda mediante escrito, queda mediante legalidad hecha por el padre de la patria. No la escribí yo de loco, tonto. La escribió Simón Bolívar, papá Dios. Ese es el punto. Igualar la crueldad, pues sí, pero la igualó firmando un documento feroz, un documento feroz. Eso deja huella. Eso tiene que ver con las cuestiones de la actualidad. No sé. No me atrevo a afirmarlo. Se supone que los que hacemos historia de mentalidades tenemos que entender que sí, que ese mandato de difuntos queda en algún lugar del inconsciente y provoca reacciones mecánicas colectivas de la sociedad. Pero hay un problema en este sentido. ¿Cómo va a dejar huella algo que no existió para nosotros? El decreto de guerra y muerte no existió. Le pasamos, lo metemos debajo de la alfombra como se mete la basura para que no lo vean. Entonces, a lo mejor crea cierta posición de disimulo, de simulación frente a la atrocidad en el caso venezolano, pero sería un tema importante que yo no quisiera soslayar. Es cuestión que se tiene que pensar. ¿Dejó huella el decreto de guerra-muerte? Todo deja huella. Sería la primera reacción desde la perspectiva de las mentalidades y de las sensibilidades. Pero no todo deja huella si nos dedicamos a ocultarlo, a suprimirlo. Tendríamos que someternos a un psicoanálisis para que esos recuerdos afloraran y pudiéramos nosotros verificar cómo ha motivado la conducta de la sociedad en términos generales. La otra era una recriminación de los pardos, creo que algo así copié. Pues sí, alguien tenía que pagar el pato. Bolívar no congenia con los pardos. Bolívar no congenia con los pardos. Bolívar le tiene a la pardocracia. Y hay miles de documentos que se refieren al volcán de la pardocracia y al horror que va a ser Colombia si queda en Venezuela en primer lugar y luego Colombia si queda en manos de los pardos. Y ya hay un pardo y una pardocracia muy dignas de atención, sobre las cuales se ocupará Inés Quintero cuando hable del caso de Pierre. Hasta allí. Ok, voy a agregar dos preguntas que están repetidas y las había pasado por alto. Tres preguntas, perdón. Si podrías, por favor, comentar sobre las partidas de Castilla e India, donde se establecía el fusilamiento de los rebeldes y lo que supongo que quiere conectarlo con justamente la proclama de guerra a muerte. Y luego hay una pregunta o un comentario que lo reiteran, que hubo intentos de Bolívar de poner fin a la guerra a muerte. Y con esto vamos a cerrar. Los intentos de Bolívar de poner fin a la guerra a muerte, que fueron el del 28 de enero del 14, la proclama de 16 y finalmente el Tratado de la Regularización de la Guerra en 1820. Y hay una pregunta muy puntual que está, debido a la cantidad de muertos, que la cantidad de muertes que hubo, hay una persona que pregunta con curiosidad qué se sabe que se hizo con los cadáveres de las matanzas. Y si había en la época, por escrito, políticas de hacer qué se hacía con los restos y dónde se puede averiguar eso. Con esto cerramos ya porque nos hemos excedido de tiempo.
A ver, sobre el fusilamiento de Castilla e Indias a los rebeldes, seguramente se manejaba ese tipo de situaciones, pero no le busquemos la quinta pata al gato. Ese es el punto que debemos considerar, estimados amigos. Esto es obra nuestra y exclusiva, no le echemos la culpa a la legislación de Indias o a las disposiciones de Castilla. Esto salió de las entrañas nuestras. Eso no lo tenemos que calar y cargar nosotros. Esa es responsabilidad de Bolívar y de la situación de la época. Evidentemente, no pienso yo que tenga nada que ver con Castilla y con las Indias. Tiene que ver con los pardos, con los morenos, con Monteverde y con Boves. Y con la afrenta que significó la República para los mantuanos que salieron con las tablas en la cabeza. Ir más allá pudiera ser especioso. Pienso que no. Por supuesto que pueden demostrar lo contrario, pero pienso que no. Que Bolívar trató de rectificar, pero por supuesto, Bolívar carga un bacalao cuando sale derrotado en Cartagena y cuando emprende el viaje hacia Jamaica y hacia Haití. ¿Cuál es el bacalao? Las matanzas que protagonizó. Se tiene que empezar a negociar para que no exista la idea de que eres un verdugo. Y eso es lo que le dice a los ingleses en Jamaica. Nosotros somos muy buenos los padres conscriptos. Nosotros, los mantuanos, somos gente extraordinariamente tranquila y pacífica y benefactora. Lo que pasó fue un accidente. Estas son las cartas de Jamaica, las 2 cartas que fueron las que escribió. De manera que evidentemente está en un proceso. Y así se llega a la regularización de la guerra. Pero la regularización de la guerra es parte del proyecto liberal español que obligan a que el jefe de la tropa española en Venezuela llegue a la regularización de la guerra y al armisticio. No fue porque la benevolencia se hizo cargo, la benevolencia bolivariana, sino la orientación liberal pragmática que había puesto en marcha en la corona. Evidentemente eso es muy importante y eso conduce a esos tratados que fueron fundamentales. Lo último, no tengo respuesta, realmente no tengo la menor idea qué hicieron con los cadáveres. Bolívar decía que estaban regados por todas partes y que se veían las osamentas, eso lo dice en 1823. ¿Cómo sucedió esa situación? ¿Cómo concluyó esa situación de guerra en relación con el enterramiento y eso? No lo sé. Sé que hay historiadores que se ocupan de esa situación y que son tendencias nuevas y muy importantes de la historiografía, pero a las cuales yo no he tenido acceso y por desdicha no puedo responder nada satisfactorio sobre ese punto. Muchísimas gracias. Aquí, como dice, voy a repetir las palabras de mucho. De lujo la conferencia, excelente y maravillosa. Así que, profesor Pino, de verdad agradecida por su presencia y por este lujo de conferencia que nos acaba de dar. Muchas gracias a todos. Además. Muy agradecido por su paciencia y bueno, y ojalá esto continúe en el futuro. Muchas gracias. Sobre todo a Carol, la directora de la academia, que fue una de las promotoras de estos ciclos que están comenzando. Y por supuesto a la Quinta de Anauco. Muchas gracias. Hay una pregunta de Carolina Jaime Branger, no está directamente relacionado con eso, pero sí está relacionado con la academia. Entonces los académicos aquí tenemos que respondérsela. ¿Qué es lo que ha hecho la Academia de la Historia para ver si se pueden modificar los textos de historia hicimos intervenido nosotros en los textos de historia que se le enseña en las distintas escuelas? Sobre eso ha habido un proyecto. Inés Quintero, que está ahorita con el micrófono apagado, ha trabajado seriamente en el asunto. Lo ha hecho con un grupo de la Católica, así que creo que ahí podría, Carolina, lo que yo te recomiendo es que te pongas en contacto directo con nosotros en la academia porque nos estamos saliendo del tema. Y lo que quiero además es, sí, ¿te ibas a decir? Que eso que tú dices, que todo lo que adelantó Inés, pero agrego porque tú nombraste hace poco, Carol, a Carlos Hernández Delfino, que estaba presente ahí haciendo preguntas. Está presente aquí. Hay un proyecto también de examen de los textos y de manejo de los textos que hicieron la academia o que están haciendo los mismos de la academia con la Fundación Cultural del Banco del Caribe, que ha dado muchos beneficios y ha habido unas olimpiadas de historia que demuestran cómo partiendo de los textos utilizados ahora se pueden hacer cosas distintas y muy importantes. De manera que la academia se ha estado presente, pero desde luego la que tiene mejor información sobre eso es Inés y por supuesto Carlos Hernández Delfino. Sí, Carolina, ponte en contacto nosotros y nosotros podemos contarte ya, pero porque se sale de esto.
bueno, aprovecho a invitar a todos para la semana que viene, a la misma hora, 3 de la tarde. La semana que viene el ciclo va a tratar el tema de los legionarios británicos y nos va a acompañar el doctor Edgardo, que por ahí lo veo, creo, no lo veo, no le veo la cara, Edgardo Mondolfi Gudat. Entonces, gracias a todos y bueno, y distintas horas, porque creo que hay unos que están de noche, tarde. Inés, ¿querías decir algo? No, saludar y que estamos felices de esta receptividad y Felices. verdad que bueno, que si así llueve, que no escampe, estamos felices. Buenísimo, Elías, estupendo, ¿verdad? Un beso enorme. Yo los espero con los británicos el próximo miércoles, así es. Ah, muy bien, los británicos. Vamos a hablar mal de los británicos ahora. Edgardo. Perfecto, bravo Edgardo, te das con furia. Es sectorial, supongo, ¿no? Gracias a todos, estuvo excelente, de verdad, muchas gracias. Dale, nos vemos entonces, nos vamos saliendo, hasta luego. Nos vamos saliendo. Te llamo, Elías, porque estuvo muy Dale, bien. por favor. Dale. Sí, vale. Chao. Muy buena la conferencia. Sí, te hubiera gustado. Bueno, yo le recordé por ahí que para que la mande.